Bienvenidos a un nuevo video sobre doctrina bíblica. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie y vamos a estar aprendiendo cómo se clasifican los contenidos doctrinales de acuerdo con su tema. A lo largo de toda la escritura, naturalmente hay una gran cantidad de contenido bíblico, pero estos generalmente se pueden agrupar dependiendo del tema que aborden. Si usted pudiera consultar un libro de teología sistemática, por ejemplo, o algún libro de doctrina bíblica, verán que estas clasificaciones pueden variar dependiendo del teólogo o dependiendo del escritor. En este caso, nosotros nos vamos a ajustar a una lista de 9 temas principales, 9 doctrinas fundamentales. Les voy a dar una pequeña introducción a cada uno de ellos y también así ustedes van a tener un anticipo de cuáles van a ser los temas y el contenido que se estarán abordando en siguientes videos. Entonces, sin más, vamos a comenzar con nuestra primera doctrina. Para nuestro primer tema estaremos hablando acerca de la Biblia. La palabra que apareció en pantalla fue bibliología. Está formada por un prefijo y un sufijo. El prefijo Biblia, que hace referencia a los libros, a esta palabra griega que significa libros, y el sufijo logos, que hace referencia a un estudio, un tratado, un discurso o una palabra. Entonces, bibliología sería algo así como el estudio de la Biblia, el estudio de los libros. Es un tema de mucha importancia porque todos los demás, el resto de las doctrinas, van a estar basadas en la escritura. Por eso es doctrina bíblica. Entonces, si nosotros no confiamos en la Biblia como una fuente de autoridad, pues no va a tener mucho sentido que sigamos hablando de la doctrina de la salvación, de la doctrina del hombre o de alguna otra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo a la Biblia, algunas de sus características como su inerrancia, su inspiración divina, su veracidad histórica, entre otros temas más. Ahí estaremos hablando, por supuesto, de los autores de la Biblia, tanto desde el punto de vista divino como desde el punto de vista humano. Y además de otros datos también que son siempre de utilidad, como fechas, lugares de composición, temas principales de los libros que aparecen en ella, entre otros más. Entonces, nuestro primer tema, doctrina de la Biblia. Vamos ahora al segundo. La doctrina de Dios o teología incluye todos los estudios referentes a Dios como ser. Ahí vamos a comentar algunas generalidades, por ejemplo, características, atributos que le corresponden a Dios, pero en sus tres personas, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu. Aunque es verdad que en este primer tema, donde vamos a hablar de Dios, vamos a enfocarnos mucho en la persona del Padre, porque más adelante van a aparecer temas como la doctrina del Espíritu o la propia doctrina del Señor Jesucristo, donde profundizaremos en el estudio de la segunda y tercera personas de la Trinidad. Entonces, en este primer apartado de teología nos vamos a enfocar en la persona del Padre. Vamos a abordar aquí también algunos temas que suelen ser de importancia y muy interesantes, como por ejemplo argumentos o explicaciones o posturas sobre la existencia de Dios. Y además de eso, cuando hayamos dejado eso ya atrás, estaremos tocando el tema de la Trinidad, que suele ser un tema un tanto complicado, pero de vital importancia dentro de la doctrina cristiana. Habiendo ya estudiado la teología, todo lo referente a Dios como ser, pasamos a nuestro tercer tema de estudio, que es la doctrina del Señor Jesucristo. Este tercer apartado de doctrina suele ser de los más estudiados y de los más queridos por los creyentes, porque es una sección doctrinal en donde se va a enfocar naturalmente la persona y la obra del Señor Jesucristo. Al menos para algunos de nosotros resulta apasionante el poder descubrir las verdades que la Biblia dice sobre nuestro Salvador.
Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de los temas que estaremos viendo en la doctrina del Señor Jesucristo? Pues naturalmente vamos a empezar con su preexistencia, descubriendo que el Señor Jesucristo ha existido aún antes de su existencia humana, aún antes de que Él viniera a este mundo. Vamos a ver también algunas de las figuras o de las profecías que apuntaban hacia Él en el Antiguo Testamento. Ya cuando llegue el momento indicado vamos a hablar de su encarnación y su obra de ministerio aquí en este mundo, con algunos de los misterios que eso implica, como el hecho de que el Señor Jesucristo tenga dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Estaremos analizando algunos pasajes de los evangelios donde se enfocan estos aspectos de su unión hipostática, como se le suele llamar, y por supuesto vamos a dar especial atención también a la obra que Él realizó de sufrimiento, muerte y resurrección, con todo lo que vino después de eso, ¿verdad? Su ascensión y su exaltación en los cielos, entre otros detalles más que nos van a ayudar a conocer mejor a esta persona tan importante para nosotros como creyentes. Pasemos a nuestra siguiente doctrina. Neumatología es una palabra compuesta por neuma, que significa espíritu o aliento o soplo, y el sufijo logos, que ya vimos que es estudio o tratado. Neumatología, en palabras muy sencillas, es el estudio del Espíritu Santo. Es una de las doctrinas que se deben estudiar muy cuidadosamente, en primer lugar porque estamos hablando de una persona divina, de una de las personas de la Trinidad. En segundo lugar, hoy en nuestros días existen muchas falsas enseñanzas, sectas que tratan de enseñar cosas incorrectas sobre la persona del Espíritu Santo, y lamentablemente esas enseñanzas suelen ser fácilmente creídas o aceptadas por las personas. Entonces hay que estar preparados, entender bien la doctrina, lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu, para no caer en ese tipo de enseñanzas. Y en tercer lugar, también se suele notar que entre los creyentes suele haber un desconocimiento de la obra que el Espíritu Santo debe estar realizando en nuestras vidas constantemente. Entonces no entendemos algunos temas, como por ejemplo los dones espirituales, el fruto del Espíritu, la obra de santificación que realiza en nosotros, entre otros detalles más que son indispensables para vivir correctamente la vida cristiana. Entonces vamos a adentrarnos ahí en este tema, la doctrina del Espíritu Santo, y con eso concluimos las tres doctrinas que tocan lo referente a Dios. Una vez que hayamos estudiado las doctrinas concernientes a nuestro Dios, pasamos a la antropología. Esa palabrita que apareció ahí en pantalla significa la doctrina del hombre. Antropos es la palabra griega para hombre. Y es importante porque, como solían decir por ahí, debemos conocernos a nosotros mismos. Nosotros somos hombres, tenemos una naturaleza humana, y entender nuestra condición, entender nuestra naturaleza, nos va a ayudar en muchos sentidos, ¿no? Uno de los libros que yo tengo de doctrina por ahí, de un hermano muy querido, se llama La grandeza y la miseria del hombre. Y estaremos abordando en nuestros temas esos dos aspectos, cómo el hombre, a pesar de todo, es un ser de mucha importancia a los ojos de Dios. Es un ser con mucha grandeza por el sencillo hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Abordaremos temas que tienen que ver con su origen, con su creación. Estaremos viendo también la tentación y la caída en el huerto del Edén y esas consecuencias que vinieron después a la naturaleza humana, ¿no? Temas a veces polémicos o malentendidos, como el pecado heredado, el pecado original, entre otras cosas más. Pero también, aunque eso tiene que ver con la miseria, la humillación en la que se encuentra el ser humano, estaremos viendo aspectos que tienen que ver con su restauración y lo que Dios tiene preparado en un futuro glorioso para el ser humano. Entre otras cosas, también estaremos echando un vistazo al interior del hombre, cómo estamos constituidos material y espiritualmente,
y cuáles son las principales partes que conforman el ser del hombre, para que nosotros veamos que Dios pide de nosotros una consagración de todo lo que somos, espíritu, cuerpo y alma. Bueno, vayamos a nuestra siguiente doctrina, es la doctrina de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, distintos a nosotros, pero también distintos a Dios, con algunas características semejantes a Dios y algunas características semejantes a las nuestras. Es importante conocer a los ángeles porque ellos realizan un ministerio frecuente entre Dios y los hombres como mensajeros. La palabra ángel proviene de la palabra griega que significa mensajero, al igual que el equivalente malak, que sería la palabra en hebreo para los ángeles. Entonces, cuando lleguemos a esta parte de doctrina, vamos a ver cómo prácticamente desde el primer libro de la Biblia tenemos ministerio de parte de ángeles. En todo el Antiguo Testamento formaron parte importante en el plan de Dios. También durante el tiempo de ministerio del Señor Jesucristo, los ángeles estuvieron allí realizando diferentes funciones y también estarán presentes hasta el final de los tiempos. En esos aspectos escatológicos, los ángeles van a realizar tareas de vital importancia. La doctrina la vamos a dividir en dos puntos: ángeles que están al servicio de Dios o ángeles buenos, como les solemos llamar, pero también echaremos un vistazo a los ángeles caídos. Y esa es parte muy importante del estudio dentro de la angelología, porque de esa manera nosotros vamos a conocer mejor a nuestro enemigo o nuestros enemigos, conociendo un poco sobre Satanás, sus artimañas, sus estratagemas y cómo funciona todo ese sistema que él tiene bajo su control. Vamos a estar nosotros mejor preparados para resistir al diablo y vencer en la lucha espiritual que sostenemos, no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pasemos a nuestra siguiente doctrina. Soteriología es una palabra que significa el estudio de la salvación. En otras palabras, vamos a ver ahí la doctrina de la salvación, porque nuestro Dios, como lo manifiesta la Biblia en muchos lugares, es un Dios que salva, que se deleita en salvar. Y nosotros, después de haber pecado, necesitábamos ser rescatados por Dios mismo, no había otra manera. Entonces, la obra de salvación para el ser humano es un plan realmente tremendo, que implica muchas cosas, que implicó un diseño, una planeación original de parte de Dios, implicó que alguien viniera y ejecutara esa obra de salvación en favor de los hombres, e implica también que el Espíritu aplique esas realidades de salvación en la vida de aquellos que ponen su confianza en Dios. Ahí vamos a abordar aspectos que tienen que ver con la salvación, sobre todo palabras importantes que nosotros solemos usar frecuentemente, pero a veces sin conocer los matices de esas palabras. Por ejemplo, entender qué es redención, qué es salvación, qué significa la palabra justificación, la palabra santificación o glorificación, entre otras más. Hay todo un vocabulario muy extenso referido a la salvación que nosotros vamos a estar tratando de estudiar lo más detalladamente posible. Entonces, todo esto para que nosotros nos sorprendamos con estas doctrinas de la gracia, como a veces se les suele llamar, y podamos también ser movidos a la gratitud y a la adoración hacia nuestro Dios, que es un Dios que salva. Siguiente doctrina, hermanos. Pues bien, la eclesiología es la doctrina de la Iglesia. Esa es nuestra penúltima enseñanza a la que estaremos dando consideración. Todos nosotros, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, formamos parte de la Iglesia. Cuando lleguemos a este punto en nuestros estudios, estaremos
explicando qué es la iglesia, qué significa esa palabra, cuándo tuvo su origen o cuándo fue fundada o establecida por el Señor. Haremos distinciones entre lo que es la iglesia universal y lo que es una iglesia local. Estaremos estudiando algunas de las ilustraciones que el Nuevo Testamento nos da sobre la iglesia, como por ejemplo el hecho de que es un cuerpo, el hecho de que es semejante a un organismo vivo o que es como un edificio también formado por piedras vivas, entre otros temas más. Nosotros como miembros también tenemos una función específica dentro de la iglesia, entonces estaremos abordando temas como los dones espirituales, el ministerio y otros aspectos más que tienen que ver con la organización y el funcionamiento, aún el liderazgo dentro de toda iglesia. Entonces, ese sería el tema que nosotros vamos a considerar con su contenido. Y pasemos a nuestra siguiente doctrina, que es la escatología bíblica. Pues bien, la escatología va a ser el último tema que vamos a estar estudiando. La palabra escatología hace referencia a los eventos finales, a los eventos del porvenir. Todos estos acontecimientos finales tienen una base en las promesas y en los pactos que Dios hizo desde la antigüedad. Entonces le vamos a dar cierta atención a esos pactos y después vamos a comenzar a estudiar ya de forma detallada cada uno de estos eventos futuros que aún no han sucedido. Por ejemplo, el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos, por ejemplo, a analizar si es lo mismo o si no es lo mismo el arrebatamiento y la segunda venida, entre otros detalles más. Y es una parte de la doctrina que nos va a permitir echar un vistazo a libros como Daniel, algunos pasajes de Ezequiel, todo Apocalipsis, o pasajes escatológicos dentro de los evangelios como Mateo capítulo 24 o capítulo 25, llegando al final donde el bien termina triunfando sobre el mal y se lleva a cabo la inauguración del reino mesiánico y finalmente el estado eterno, donde todas las cosas viejas han pasado y todas aquí son hechas nuevas, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces eso, en una perspectiva muy general, son los temas que vamos a estar abordando. Les invito para que estén atentos a los siguientes videos. Espero haya resultado estimulante y ustedes tengan ganas pronto de continuar con los contenidos bíblicos que les hemos anunciado en el video del día de hoy. Suscríbanse, les mandamos un saludo y hasta la próxima.